Hoy hemos tenido un nutrido programa, nutrida agenda. Hemos hablado con Patrick Bijard. Él es además un voluntario, es un especialista en el manejo de datos durante esta pandemia, ¿no? Lamentablemente no tenemos una política de transparencia, de datos abiertos desde el Ejecutivo. A veces uno tiene que rogar por información cuando la información y la transparencia de parte del Ejecutivo es una obligación y a nosotros no nos toca pedir, sino exigir la transparencia en el Ejecutivo sobre los datos en salud. Hemos hablado también con el doctor Calampa, él es director regional de salud de Loreto. Él señalaba que la planta de oxígeno que tienen ha sido donada por el sector minero, por la empresa privada, ¿no? ¿Ha comprado el Ejecutivo alguna planta de oxígeno para la región Loreto, una de las regiones más golpeadas? Nos preguntamos. Y luego hemos hablado con Óscar Sumar para analizar esta propuesta de parte de algunos políticos al Congreso y al sillón presidencial de todos los colores, hablar del cambio de constitución, hablar del cambio en la parte del tema de salud, para un poco desenmascarar aquellas propuestas que pueden resultar populistas. Si bien es cierto, es bueno escuchar al pueblo y seguir, por supuesto, aquellas demandas del pueblo, tampoco debemos mentir al pueblo. Y en esta parte del programa hemos también destinado 10 minutos para cada congresista, para cada candidata al Congreso de la República. Y hoy vamos a tener a la congresista Flor Mesa, candidata a Fuerza Popular, por Fuerza Popular al Congreso de la República, y Rosa Heredia Mendoza forma parte también de la fórmula de la lista congresal, al Congreso de la República por el Partido Nacionalista. Está con nosotros Flor Mesa. Flor, buenos días, bienvenida a PBO. Hola Judy, buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, Flor. Tienes tres propuestas principales que planteas que además planteas cumplir cuando llegues al Congreso de la República. Mano dura para deudores alimentarios morosos, impuesto emprendedor cero y Florece Mujer. ¿O me equivoco? Así es, Judy. Primero rescatar, agradecer a los que me están escuchando o viendo también por las redes sociales del canal, mejor dicho, de PBO. Yo soy la número 6 por Fuerza Popular por Lima. Y sí, justamente son mis tres propuestas banderas. Y justamente tú hablabas de algo muy importante que es el hecho de no dejar de engañar, ¿no? Estas propuestas son básicamente lo que necesita la población, lo que realmente podemos hacer desde el Congreso y lo que ahora amerita ser prioridad. Uno, que es también dentro de nuestras propuestas, que es primero reactivar la economía, que es impuesto emprendedor cero, que propone eliminar el pago de impuestos para los nuevos emprendedores durante los primeros 2 años. Florece Mujer, que también de la mano con el nuevo emprendimiento busca destinar parte del presupuesto participativo de los gobiernos locales para programas de capacitación dirigidos específicamente a mujeres víctimas de violencia familiar para así eliminar la dependencia emocional y económica que existe con sus agresores. Y mano dura para deudores alimentarios morosos, que es disminuir de 3 a 1 solo mes el plazo de incumplimiento de pago de la pensión para estos padres morosos que están inscritos en REDAM. ¿Con qué tipo de sanción? ¿Prisión? Primero, no prisión, por ejemplo, sanciones administrativas, empezamos de ese lado, como por ejemplo, ya no pueden tener créditos, no pueden recibir tarjetas de créditos ni tampoco pasajes aéreos y terrestres, porque, por ejemplo, hay casos en los cuales el papá no da la pensión, por ejemplo, pero sí los vemos en viajes de placer. Entonces, si es que no tiene dinero, obviamente no tiene ni siquiera para salir de Lima. Entonces, ¿con qué vive el hijo? Mientras que ellos están pues celebrando, están tranquilos. Ya ha habido casos, lo que tenemos que hacer es mucho más duros como madre separada que soy, sé lo difícil que es salir adelante sola y de repente se pueden desaparecer un par de meses, 3 meses, pero ¿qué pasa? ¿Con qué se alimenta el niño? Entonces justamente tenemos que ser un poquito más duros en esa parte, ¿no? Lo que tenemos que hacer es darles esa independencia a cada mujer de por sí, porque ahora actualmente lo que vemos es, por ejemplo, vemos muertes, vemos casos de maltrato, han aumentado los casos en esta pandemia también y tenemos que trabajar de la mano articuladamente el Congreso, el Ejecutivo y los gobiernos locales también, ¿no? Es importante, además de las propuestas que pueden sonar, digamos, muy bonitas, por ejemplo, con Óscar Sumar hablábamos de el cambio de constitución, ¿no? Lo cierto es que con propuestas claras y cómo además implementarlas, es importante que el congresista llegue
a representar a su elector. Me interesa lo que dijiste sobre la mano dura para deudores alimentarios morosos. Sin embargo, hoy, cuando ya el deudor, el padre que no se hace responsable, la madre que no se hace responsable, pasado el tiempo, ellos pueden realmente llegar a la cárcel, ¿no es cierto? Y justamente en esta pandemia, para reducir el hacinamiento, se tuvo pues que reducir también el número de presos por justamente deudas en los alimentos con sus hijos. Además, cuéntanos, ¿cómo planteas implementar o qué propones en esta iniciativa legislativa en caso llegues al Congreso de la República? Justamente tú hablabas sobre el tema del cambio de constitución, sobre el tema de ser un poquito más realistas. Recordamos que la función de los congresistas, de los parlamentarios, es uno gestionar, o sea, primero las tres funciones básicas, ¿no? Representar, legislar y fiscalizar. Y fiscalizar. Entonces, primero, en el tema de la mano dura, en mano dura debe existir en todo. Ahora, con el tema del cambio de constitución, nos engañan, nos vienen diciendo de que el cambio de constitución es real, es necesaria, pero no sabemos ni siquiera lo que queremos cambiar. Lo que tenemos que saber es qué es factible o mejor dicho, qué es factible en este cambio. Todo cambio es bueno de por sí. Yo no estoy afirmando, mejor dicho, como parlamento o como candidata al Parlamento, tenemos que entender que todo cambio es positivo, pero mediante la regulación positiva. Por ejemplo, tenemos que ver ahora el tema de lo que me dices, el tema de mi propuesta de mano dura para deudores, sí es un tema complejo. Lo que tenemos que hacer es voluntad política. En este caso tenemos que ser mucho más duros con las normas. No es posible que en la actualidad existan. Por ejemplo, esta va de la mano con el tema del maltrato a la mujer. No es posible que los municipios, o mejor dicho los gobiernos locales, no estén brindando el apoyo necesario a aquellas madres que son víctimas de violencia familiar o que se encuentran afectadas en este círculo vicioso de la independencia económica y psicológica que existe. Por eso es que nosotros como congresistas tenemos que fiscalizar, es más, promover estas propuestas para que los gobiernos locales también pongan de su parte, o mejor dicho, hagan una buena gestión, porque acá lo que pasa es que no hay buena gestión. Acá no hay capacidad de gestión de las autoridades, es mejor dicho, de los funcionarios también. Lo que tenemos que hacer, ahí va nuestra capacidad de representación y de gestión y de fiscalización también, que es muy importante. Si bien es cierto, nosotros no tenemos capacidad de gasto, pero sí tenemos la capacidad de fiscalizar que estas funciones se den a la par y, mejor dicho, que se estén cumpliendo. Y es por eso que nosotros como parlamentarios tenemos que ser, uno, responsables con la propuesta que no es nada populista, y dos, es también tener la capacidad de hacer que se cumplan las cosas, o mejor dicho, de fiscalizar que se esté cumpliendo todo lo que tenga que ver con la gestión, ya sea en función al Ejecutivo, en función a los gobiernos locales, que es parte de nuestra función parlamentaria, ¿no? Te escucho, Flor, y te veo además. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27 años, soy madre de un niño de 4 años, separada por decisión propia, pero así como te digo que yo la vivo todos los días, definitivamente quiero representar a aquella mujer que es víctima de maltrato, muy aparte de maltrato, que día a día lucha para llevar algo que comer a sus hijos, y además que no está siendo representada en este nuevo Congreso, que lo único que está dando son propuestas populistas, está aprobando leyes populistas, que lo que están haciendo es destruir más a nuestro país. A ver, que no está mal, por supuesto, ¿no? Escuchar al pueblo, pero con una propuesta que sea viable. Flor, te consultaba, te consultaba por tu edad porque me gustaría también conocerte, ¿no? Conocerte también por ejemplo, qué profesión has llevado, en dónde trabajas, has hecho militancia con Fuerza Popular desde hace tiempo. Cuéntame un poco sobre tu desempeño en los últimos años. Así es, yo estoy desde los 18 años en Fuerza Popular por decisión propia. Justamente soy licenciada en periodismo con especialización en comunicación política y en gestión pública. He trabajado 4 años en el Congreso de la República, casi 4 años en el Congreso de la República, tengo experiencia en el Parlamento. ¿Como asesora? Por eso, sí, justamente en el tema de representación, he tenido la oportunidad de trabajar en un despacho, viendo la semana de representación, que justamente son estos temas. Y ¿en el despacho de qué legislador? He trabajado con Letona, de ahí en la Comisión de Constitución, y terminé en la bancada de Fuerza Popular, así que hay diferentes ítems, o mejor dicho, facetas que he cumplido en el Congreso, y ahora, después terminé en el sector público, pasé al privado, porque cerraron inconstitucionalmente el Congreso, y ahora, bueno, a la campaña netamente abocada
por llevar estas propuestas. Y ¿no? Flor, y coméntame, ¿cómo asumes, porque digamos, y lo he repetido con varias candidatas al Congreso, los pasivos de el partido, ¿no? Ya no hablo de la responsabilidad penal, que ya sabemos que son individuales, pero los pasivos del partido, Keiko ha llegado con una figura política muy golpeada. ¿Cómo asumes esta situación del partido y de la principal figura política, que es Keiko Fujimori? Yuri, esta pregunta me gusta mucho porque por sí me da la oportunidad de mostrar que en el partido buscamos una correcta renovación, una verdadera renovación. Justamente hablando de los temas pasados, que hemos hecho un mea culpa de por sí, por las cosas que se hayan podido hacer en el Congreso anterior, pero que tampoco escapa el Ejecutivo de lo mismo, tenemos que buscar esa renovación en busca de un posible trabajo a futuro, en busca de consensos, en busca de un trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? En Fuerza Popular se apostó por esta renovación. Es más, se apuesta mucho por la meritocracia como en todo partido democrático. Ahora, están en nuestras filas, por ejemplo, estoy yo con el número 6 por Fuerza Popular representando a la juventud y representando de por sí el ejemplo de meritocracia, porque yo para llegar a donde estoy no he hecho más que trabajar día a día, por ejemplo, en diferentes capacitaciones, he trabajado ahora mucho con el tema de jóvenes, me gusta enfocarme en el tema de mujeres, yo soy de Villa El Salvador, un distrito humilde, mi familia es totalmente humilde y creo que es un claro ejemplo de lo que queremos llevar en este nuevo Congreso, un ejemplo de cambio en busca de buenas propuestas, que de por sí lo que queremos es rescatar a nuestro país, y creo que Keiko Fujimori como líder del partido y también el presidente Alberto Fujimori, que es un líder histórico, buscan eso en este nuevo Congreso, poner frente a todos los pilares básicos que es rescatar a nuestro país, primero en temas de salud, educación, lo más importante ahora que también es la reactivación de economía y con gente preparada, joven, que no quiere decir que el hecho de que seamos jóvenes no tengamos experiencia, pero sí podemos ir de la mano con figuras también las cuales podamos tomar como ejemplo en esta nueva gestión, ¿no? Muy bien, Flor Mesa, se ha cumplido ya el plazo, el tiempo, 10 minutos, vamos a hablar, gracias Flor, vamos a hablar ahora con Rosa Heredia Mendoza. Ella es miembro del plan de gobierno del Partido Nacionalista. Mientras hacemos el enlace telefónico, por favor, al equipo de producción me avise apenas la tengamos a Rosa Heredia Mendoza, repito, miembro del plan de gobierno del Partido Nacionalista. Se ha difundido también información sobre la historia detrás de la empresa que no declaró Martín Vizcarra ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de una empresa de la que además el exmandatario es accionista de esta compañía, de 91 hectáreas de terreno, ¿no? Que vale un poco más, poco menos de 3 millones de dólares, ¿no? El jurado electoral especial Lima Centro 2, recordemos, excluyó la candidatura de Martín Vizcarra al Congreso por omitir que es propietario del 30% de las acciones de la empresa agrotécnica Estuquiña S.A., ¿no? Esta solicitud de exclusión la planteó la ex congresista de la República, Jenny Vilcatoma. Les recomiendo leer esta información, está publicada en el Diario del Comercio y por supuesto aquí la abordaremos el día de mañana a profundidad como siempre. Ahora sí está en la línea Rosa Heredia Mendoza, repito, ella representa al Partido Nacionalista que tiene como candidato al sillón presidencial al ex jefe de Estado Ollanta Humala-Tazo. Bienvenida a PBO, Rosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Judy. Rosa, cuéntame, eres militar. ¿Cuáles son tus 3 principales propuestas? Bueno, mis 3 principales propuestas, una está dirigida a las microempresas, es un tema relacionado con la fiscalización. Mira, las microempresas han sobrevivido durante esta pandemia, muchas de ellas no han accedido a préstamos con esta garantía reactiva, ¿no? Y una vez que han podido operar en el mercado, luego que se han levantado ciertas restricciones, se han visto expuestas a una fiscalización exhaustiva por parte de las municipalidades, ¿no? Una fiscalización orientada a sancionar y a obtener recursos. Lo que nosotros planteamos es cambiar respecto a las MIPES el sentido de la fiscalización, orientarla a un tema de educación y prevención, ¿no? Y que sean las municipalidades las que detecten los riesgos a los que están, los riesgos que representan distintas actividades que se realizan en el mercado, hagan una lista y digan qué controles se tienen que implementar. Y que estos controles sean revisados por las municipalidades
y orienten a las MIPES de cómo deben hacerlo. Ya si las MIPES se ven renuentes a cumplir con estos controles, recién las municipalidades podrían ejercer su potestad sancionadora, pero también hay que regular el tema de la proporcionalidad de las multas, porque en estos momentos las municipalidades aplican multas a las MIPES como si fueran grandes empresas, ¿no? El otro punto que va a ir también, que va a ser materia de una propuesta legislativa, va a ser el tema de la fiscalización a cargo de la SUNAT a las personas naturales con negocios y a las MIPES. Porque ¿qué pasa? Y todo el mundo se queja que a la bodeguita las cierras de manera automática. Cerrar a una bodega por 3 días, pues es realmente quitarles el pan. Ya Odebrecht no le cobran nada. Y es más, le aplicas una multa y no le vas a poder pagar porque en 3 días ya las quebraste, porque no tienen para comer y menos pues van a tener para poder pagar una multa. Entonces lo que se tiene que hacer es modificar el Código Tributario y orientar la fiscalización de SUNAT, para eso tienen una buena planilla de empleados, para que se dediquen a educar a las personas naturales con bodegas, a las MIPES. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, yo he conversado con muchas personas y me dicen, primero, que no saben la diferencia entre una boleta y una factura. Segundo, que cuando tienen que emitir una factura no saben, entonces recurren a su contador, que es amigo, pero el contador no lo tienen al lado. Entonces ya es hora pues que la administración pública en realidad se ponga al servicio del administrador. No, entonces esa es nuestra primera propuesta. La segunda propuesta va a estar destinada al tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Mucho se ha dicho de que hay que acabar con los corruptos y hasta ahora se ha modificado el Código Penal, se han dado leyes para sancionar a los corruptos. Pero para que haya un corrupto siempre tiene que haber un corruptor, ¿no es cierto? Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es atacar todo este círculo perverso de la corrupción. Hay una ley que entró en vigencia el 1 de enero del 2018, que es la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, pero en sencillo es la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas. Nosotros vamos a modificar esa ley introduciendo mejoras como las siguientes. Por ejemplo, si una empresa quiere celebrar contratos de concesión con el Estado peruano, va a tener que tener implementados modelos de prevención de riesgos penales, que voy a poner después ejemplos. Si una empresa quiere participar en una licitación convocada por Proinversión, por un gobierno regional o un gobierno local, va a tener que tener implementados sus modelos de prevención de riesgos penales. Estos modelos de prevención de riesgos penales, ¿cómo funcionan? Los accionistas de las empresas tienen que comprometerse a dar el ejemplo, señalando de que en su empresa la tolerancia a la corrupción es cero. Y tienen que educar a sus miembros de directorio, sus gerentes generales, sus trabajadores, que los beneficios y los logros a favor de la empresa se hacen sin pagar coimas. ¿Por qué? Porque si se detecta que una empresa paga coimas, lo que ahora propone la ley es que se apliquen multas. Pero nosotros lo que vamos a proponer es que además de aplicarles la multa, como una medida correctiva, el juez ordene, por ejemplo, quitarle un beneficio. Si tiene un beneficio tributario, se le quita, porque a una empresa que es corrupta no le vas a dar pues beneficios tributarios, ¿no? Rosa, y me gustaría hacer un paréntesis en esta propuesta, la segunda, y luego también me interesa mucho, porque además tienes experiencia, veo, en el tema de energía, en minas y en el tema de electricidad. Pero a ver, Rosa, y se lo he mencionado también a Flor Mesa y a diversas candidatas, el tema de la cláusula anticorrupción desde la licitación de grandes proyectos, Rosa, en el Partido Nacionalista hay una investigación por presuntas coimas, por ejemplo, en el caso Gasoducto del Sur. ¿Cómo desarrollar esa iniciativa legislativa cuando hay en proceso una acusación a punto de pasar a juicio oral? Bueno, ahí tengo que hacerte varias precisiones. Primero, que no hay ningún investigado del Partido Nacionalista por temas de corrupción. Si se revisa bien el tema del gasoducto, no hay un... No, perdón, yo ahí cometí el error de involucrar al partido. Tuvo un pedido de suspensión y el que está investigado es el que va a la presidencia de la República, el señor Ollanta Humala. Tampoco está investigado por delito de cohecho o corrupción. O sea, hay una investigación. Pero no por corrupción. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que el primero en proponer la inclusión de una cláusula anticorrupción
fue el presidente Humala. El presidente Humala pidió que en ese contrato por el proyecto por el cual está siendo investigado se incluya una cláusula anticorrupción. ¿Y qué significaba esta cláusula? Que si se detectaba el pago de Colman antes del concurso, durante el concurso y durante la ejecución de la obra, se resolvía el contrato. Ya, porque ya el presidente se olía de que podía haber algo muy malo, dijo, yo quiero que incluya. Es más, él lo pidió y se incluyó en las... Claro, en este caso tenemos recién un proceso de investigación, no está en fase de acusación, pero en la investigación que sí está en fase de acusación es por los presuntos aportes ilegales, ¿no es cierto? A ver, por presuntos aportes, que hasta ahora, dicho de paso, no hay ruta del dinero. Al presidente Humala le han inventado todo desde el año 2006, ¿no? Dicen supuestos aportes del año 2006 de Venezuela, supuestos aportes en el año 2011 de Odebrecht. Ya, pero realmente hasta ahora no hay ruta del dinero. ¿Qué hay? Pero lo que sí, claro, yo entiendo perfectamente la posición de la defensa del expresidente Ollanta Humala. También, por ejemplo, en el tema de que los aportes en ese momento no era un delito. No. Pero, a ver, eso es la cuestión de fondo que están planteando. No, claro, pero el hecho es, señor Heredia, que en este momento hay una acusación que todavía está en control, ¿no es cierto? Claro, está en control de acusación. Exacto. Ajá. Y la otra investigación que la lleva otra fiscal, que es la fiscal Giovanna Mori, está recién en proceso de investigación. Pero además, le quería comentar sobre la tercera propuesta, porque nos queda muy poco tiempo, la verdad. Bueno. Mayor y mejor calidad del servicio de electricidad a las familias y hogares peruanos. Hemos escuchado reportes esta mañana y en las últimas semanas sobre el precio del gas, que está muy alto. Una de las propuestas, es más, de Ollanta Humala, recordaba yo, era, no el gas a 12 soles, como se dijo en algún momento, creo que malinterpretaron esa declaración, pero sí acceder al gas más barato, ¿no? Y a un servicio de electricidad también mucho más económico. Cuéntanos, Rosa. Bueno, mira, en este caso yo estoy hablando de una propuesta de generación distribuida, ¿no? ¿Ya? De una generación focalizada. ¿Ya? Llevar la generación, acercar la generación a los centros de consumo, ¿no? Eso podría representar un ahorro en los peajes de transmisión del 22.7%. Ahora, es importante el tema que me tocas, porque justamente leía la semana pasada que el Ministerio de Energía y Minas, y no sé si en conjunto con los INERMIN, han contratado una serie de expertos internacionales en el tema llevar a cabo, para que redacten un libro blanco para ver si se hace una modificación o una nueva ley en materia de electricidad, ¿no? Ahora, desde libros blancos, pero no ha habido una modificación integral sobre el tema de modificación a la ley de concesiones eléctricas. Estoy viendo que acá van a plantear, incluso se va a evaluar si se separa la comercialización de la distribución de energía eléctrica, porque en realidad en otros países ¿cómo opera? Hay una generadora, hay una transmisora, hay una distribuidora y hay una comercializadora, ¿no? Acá, por ejemplo, por lo general cuando hablan creen que la distribuidora genera, no, la distribuidora no genera, compra la energía y no le puede recargar ni un sol a esa energía que compra, tiene que hacer un traslado sin costo adicional al usuario, porque el negocio de la distribuidora es el negocio de las redes, ¿no? Los INERMIN fija cada 4 años el valor agregado de distribución, la tarifa que va a cobrar por el uso de las redes de distribución. Entonces, yo creo que una opción que tienen que evaluar en este libro blanco, y nosotros de llegar al Congreso nos vamos a sumar a ese tema, es incluir el tema de la generación distribuida, porque incluso esto, en Chile, por ejemplo, hay la generación ciudadana, ¿ya? Ya las personas ponen paneles solares en los techos de sus hogares o en las escuelas, incluso en fábricas, y esto les representa un ahorro de energía. Hay un descuento en su facturación, pero eso tiene que ver también con la instalación de medidores inteligentes, que ya la ley de concesiones eléctricas en el 2015 se incluyó una obligación de las empresas de ir cambiando el sistema de medición, pero es un tema que te digo que se tiene que evaluar, porque la generación distribuida es una lástima
fue incluida en la Ley de Generación Eficiente en el 2006, ha sido incluida en el 2015 en una modificación a la Ley de Concesiones Eléctricas, pero hasta la fecha el Ministerio de Energía y Minas no ha sacado su reglamentación. Entonces nosotros vamos a llevar esa propuesta, ¿no? Bien, Rosa, recuerda por favor a tus electores por qué vas por el Partido Nacionalista, cuál es tu número, además el número con el que vas y postulas al Congreso de la República. Bueno, a ver, apuesto por el Partido Nacionalista porque el presidente Humala es el único presidente que se ha encargado de incluir a todos los peruanos para que haya crecimiento en nuestro país. Él creó el Ministerio de Inclusión Social. Por eso, para este 11 de abril, yo les pido que marquen la O para que el presidente Humala sea el encargado de llevar las riendas del país a partir del 28 de julio. Y para el Congreso, les pido que marquen la O, escriban el 20, porque es hora de ponerle 20 al cambio. Muy bien, entonces hemos escuchado a Rosa Heredia Mendoza, ella es miembro del plan de gobierno del Partido Nacionalista. Todos los días, al menos 2 candidatas, 10 minutos cada una, mujeres por supuesto para iniciar este segmento electoral. Van a dar a conocer sus propuestas, algunos temas de coyuntura y opinión, pero es importante primero escuchar sus propuestas, ¿no? Porque se puede prometer mucho, pero finalmente si no explican cómo estas finalmente se van a implementar es difícil, ¿no? Y termina siendo solamente parte de un discurso populista. Lo que sí hemos recordado con ambas es que Keiko Fujimori tiene una desgastada figura política, tiene una investigación penal por el caso de presuntos aportes ilegales de parte de Odebrecht, también firmas falsas en la inscripción de su partido, miembros presuntamente de una organización criminal, y del otro lado también, ¿no? Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia, investigada también por presuntos aportes ilegales en su momento del gobierno de Venezuela, luego por empresas corruptas brasileñas, y otra investigación que, si bien es cierto, y eso lo hemos precisado con Rosa, no está en etapa de acusación, como en el primer caso que lleva el fiscal Germán Juárez, sino en una etapa de investigación que lleva la fiscal Giovanna Mori, ambos miembros del equipo especial Lava Jato. Mucho por recorrer y mucho también que solucionar en cada partido que hemos tenido hoy en el programa. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.